Desestabilización en Nicaragua, y para el análisis de este tema nos acompaña el profesor Ernesto Wong, quien es politólogo, también analista internacional y, como lo decíamos, profesor universitario. Bienvenido, profesor Ernesto, a Jugada Crítica. Hay una verdadera y clara desestabilización en Nicaragua, donde ahí se ven las manos foráneas. Veíamos recientemente por parte de Estados Unidos hablar o condenar supuestamente el uso excesivo de la violencia por parte del Estado nicaragüense. ¿Qué hay detrás de esa injerencia por parte de Estados Unidos? ¿Se está repitiendo el mismo formato que en los años 80? Mira, yo creo que hay una repetición del formato de Venezuela, del formato de Maidán de Ucrania, con variantes, ¿no? Porque en los procesos revolucionarios, los procesos populares, como es el caso de Nicaragua, que ha venido avanzando enormemente en el tema de la seguridad social, pues aplican una variante de Ucrania, que Ucrania fue en una plaza central para lograr el poder por esa vía, pero aquí en los procesos populares se extiende el plan, estas operaciones encubiertas que impulsa siempre el Pentágono y la CIA. Se buscan más ciudades para que al mismo tiempo haya una repercusión en todos los medios de las cadenas que tiene Estados Unidos en el mundo de prensa. Ese por un lado, ¿no? Eso quiere decir que hay una guerra semiótica también. ¿Por qué? Porque hay que ver en qué momento y en qué espacio, que en este espacio ya mencioné esta amplitud de los espacios que ellos buscan, el enemigo de los procesos revolucionarios, pero en el tiempo hay una coincidencia en fechas. Y como el gobierno de Trump está asesorado por estos grupos contrarrevolucionarios de Miami y demás, buscan entorpecer, obstaculizar las celebraciones de la fecha. Ese 16 de abril que se habla de la resolución, que se menciona, se informa de la resolución, se estaban realizando actos con respecto a la derrota del imperio en Playa Girón. Sí. ¿Por qué? Porque desde allí, desde Nicaragua, salieron parte de las embarcaciones de los mercenarios cuando el gobierno de Somoza, el dictador Somoza, el 16 de abril, que es cuando se proclama el carácter socialista de la Revolución Cubana. Eso hace que el 17 y el 18, que se están celebrando estos eventos, se afecten con estas actividades que está haciendo la contrarrevolución. Claro, aprovechando una situación que es increíble, porque eso es lo que dicen los Pastrán y el otro Asturias, dicen correctamente. Ellos diagnosticaron bien lo que ocurrió en un país donde no había pasado nada. Yo creo que es el bautizo de fuego de la Revolución Bolivariana, con esto que están enfrentando ahora, y que tiene que ver también con la visita que iba a hacer Daniel Ortega el 19 para la toma de posesión de Miguel Díaz-Canel en Cuba, donde se iba a encontrar con Maduro, con Evo, y esto se rompió por producto de estas violencias que se desatan entre el 17 y el 19 de abril. Entonces, hay estos grupos contrarrevolucionarios ligados al Pentágono y a la CIA buscan el asunto semiótico, pero también el asunto del poder. ¿Por qué? Porque lo que es el poder sandinista se ve un poco horadado con esto que ocurrió. Son 10 muertos que han reconocido el gobierno, y que la forma en que se llevó a cabo esto hace que eso pese ahora en toda la vida siguiente política. ¿Por qué? Porque se requiere mucha investigación, se requiere mucho trabajo con las agrupaciones, los movimientos sociales, etcétera, para lograr poner en claro qué pasó realmente y cómo fue escalando el proceso desde que anunciaron. Recuerdo que anunciaron el día 17, anunciaron que habían matado a un estudiante. Cosas que están en los planes de Jen Char, es decir, en la escuela esta de Jen Char de las revoluciones de colores, está, y del Pentágono, porque el Pentágono se hizo dueño de la fundación de Jen Char. Y en los planes del Pentágono está siempre el asunto de los enjambres sociales. Crea el enjambre. ¿Para qué? Para que en el enjambre, cuando se van jóvenes hacia un punto de la ciudad, entonces permite que francotiradores, que elementos violentos escondidos lleven a cabo los asesinatos y no se sepa
que ocurrió por lo menos en ese momento, que es lo que hace que empiecen a llegar jóvenes y demás. Todas estas que están participando en las protestas son ese grupo o parte del sector que perdió las elecciones con Daniel Ortega hace un año y medio más o menos, ¿no? Cuando Daniel Ortega sacó el 64% de la votación, una enorme votación. De ese 30 y tanto por ciento que queda, que perdió, hay un grupo que no pasa del 5% que opta por la vía violenta de terroristas. Es decir, el imperio se nutre de ese pequeño por ciento para llevar a cabo sus actividades terroristas. A través de Big Data, de los mecanismos que ellos tienen de Google, saben quiénes son la gente dispuesta para esa actividad. Por eso es que el trabajo de la seguridad nicaragüense sandinista tiene que ponerse más, yo dijera, a la orden del día. Sí. Y tener previsto que ante estas guerras híbridas, guerra no convencional, que usa mucho el aspecto semiótico, en los momentos que se vayan a aplicar políticas públicas, tener previsto esto. Entonces, desatar antes un proceso de consulta de masas, de los movimientos discutiendo el tema, para que evitar que ocurran esta afluencia de gente en los momentos clave, ¿no? Ahora, profesor, muchos se preguntan ¿por qué Nicaragua? ¿Por qué sería de importancia Nicaragua para Estados Unidos? ¿Qué hay o qué podría haber detrás de estos ataques y de esta injerencia por parte de Estados Unidos que ya fue señalada, denunciada por el presidente Daniel Ortega? Fíjate, ahora actualmente las escuelas de seguridad, las escuelas de defensa, como es el Instituto de Defensa de Seguridad de la Nación de Venezuela, se estudia mucho lo que es la geopolítica y la geoestrategia. ¿Por qué? Porque precisamente en estas materias es donde se tiene en cuenta el aspecto del espacio tanto interno como externo. Nicaragua, el proceso sandinista está teniendo un efecto muy positivo en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, que es el entorno centroamericano y del Caribe, donde Estados Unidos ha tenido toda la vida ese territorio como parte de ese traspatio y de esa, como ellos lo ven, pero que tiene que ver mucho con el juego geopolítico mundial, producto de el paso hacia el Golfo de México, que es donde están muchas reservas petroleras, y el paso hacia el Pacífico. Esto está necesariamente, las potencias, las emergentes han tenido que tener participación en esto. China en el canal de Panamá, que tiene canal de Nicaragua. El canal de Panamá, que tiene un buen inversiones en el canal de Panamá-China. Las relaciones con Panamá son tremendas con China. Sí. Pero además con este aporte que está haciendo en Nicaragua para hacer el canal de Nicaragua, que se dice que tiene muchos costos para China, pero el asunto es que eso va a garantizar una seguridad para que en caso de que un lugar se interrumpa, el otro esté funcionando. Y esto está directamente relacionado con la zona económica del Mariel, que está a 90 millas de Estados Unidos, y que en el plan que tiene la Organización de Cooperación de Shanghái, pero específicamente Estados Unidos, China y Rusia, es tener allí en esa zona un paso accesible hacia la zona donde se va a tener una gran distribución de los productos y la mercancía. Esto resulta, para los planes que tiene el gobierno de Trump, resulta como no admisible para ellos. Por eso están tratando, primero rompieron la política llevada a cabo hacia Cuba para tratar de enraizar el asunto, enrarecerlo, ¿no? Ponerlo difícil, y están tomando con distintos países medidas de carácter encubierta, porque hay que decirlo que se están llevando a cabo acciones con mucho nivel de lo que se conoce como la covert action, ¿no? Las operaciones encubiertas. La persona esta que está al mando de la CIA y que va a ser directora, que parece que eso está detenido, es especialista en este asunto. Y eso pone todavía la sospecha más alta en que se están haciendo actividades. Cuentan con el empresariado nicaragüense reunidos en COSEP, que es una vieja cámara que funcionó también en la época de Somoza. Cuentan con los grandes medios que están allí, la prensa, el diario que era de Chamorro, cuentan para lanzar las mismas matrices, como bien tú decías, las matrices de opinión que van a circular por el mundo entero.
siempre con la idea de reducir el poderío sandinista y crear un enfrentamiento simbólico. Profesor, ¿usted cree que Nicaragua permitirá que se haga con ese país, que se repita la misma historia de desestabilización llevada por Estados Unidos, guerras, muertes, destrucción, igual como la llevó en los años 80, o realmente cerrará fila ese gobierno para que no se repita una nueva etapa de esa terrible historia? Sin duda que la revolución sandinista es muy fuerte. No lo ejemplifica ese gran % que ha tenido de apoyo. El gobierno ha fortalecido los aparatos de defensa, sí, de seguridad. Tiene unos convenios con Rusia muy importantes. Sí. Y internamente se ve todo el trabajo que está haciéndose conjuntamente. Fíjate que el 16 de abril, cuando se anunció la resolución, había una gran reunión, una asamblea de toda la Central de Trabajadores Únicos de Nicaragua, apoyando las medidas. Sí. Y el 16 de abril hay innumerables de manifestaciones a favor de las medidas estas que permiten al Seguro Social garantizar, al Instituto, garantizar con el aporte en las pensiones, garantizar una mejor asistencia médica. Sin embargo, privando sí, la paz o haciendo privar la paz. Incluso sin tocar en la pensión, ¿no? Los grandes temas de la pensión, que es el asunto de la edad, como que no estaban proponiendo lo que hizo Rajoy en España, ni lo que hace Macri ahora en Argentina. Claro. Nada de eso se estaba proponiendo. Estaba proponiéndose un pequeño %, como bien lo explicó Pastrán, y un mayor % en la empresa privada. Pero la empresa privada es muy ambiciosa, muy avariciosa, como todas las empresas sí, capitalistas, y quieren no tener ese aporte. Claro. Porque el aporte también va a fortalecer el proyecto sandinista, el proyecto de mejoría de la seguridad social en general, que ha venido funcionando mucho en Nicaragua, porque es la seguridad alimenticia, la seguridad educativa, la seguridad médica, que todo eso ha venido avanzando en Nicaragua. Sin embargo, como decíamos, el presidente de Nicaragua pues derogó esa reforma justamente para darle paso a la paz, y que siempre privó la paz en ese país. Y al diálogo. Y al diálogo, así es. Agradecemos, profesor Ernesto Wong, su participación en Jugada Crítica.